Bienvenidos, nuestro Señor Jesús les bendiga. Vamos a iniciar con la clase de este día, ¿verdad? De reparación y mantenimiento. En primer lugar, antes de comenzar con la clase, leer el versículo de esta semana, ¿verdad? Que nos dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esto, pues, el valor o la frase que vamos a estar viendo esta semana es no te afanes, ¿verdad? No hay que desvivirnos, digamos, por hacernos ricos, es el consejo que nos da este proverbio. Hay otras cosas, ¿verdad?, más importantes que ellas. Y claro, quizás no lo estamos viendo con ustedes, pero al revisarlo en la parte de los idiomas, por ejemplo, el área del inglés, apunta más al hecho de pensar, ¿verdad?, en que no nos están diciendo que no trabajemos, nos están diciendo que trabajemos pues para mantenernos, como el mismo proverbista lo dice, ¿verdad? Del pan necesario, ¿verdad? Más adelante entenderemos por qué es que el proverbio nos dice pues que, o más bien la petición a Dios, ¿verdad? No me hagas rico para que no te niegue, ni me hagas pobre, ¿verdad? Para que blasfeme contra ti. Manténme del pan necesario. Bueno, vamos a dejar eso hasta acá y quiero comentarles que les he compartido un par de páginas, nada más que sí, ¿verdad? Están en inglés, ¿verdad? Estas páginas que les acabo de compartir. Eh, Esta es una de ellas, ¿verdad? Es un website que tiene como una especie de catálogo, ¿verdad? De microprocesadores, ¿verdad? De diferentes marcas, ¿verdad? Aquí pueden ver todas las marcas que aparecen por acá. Claro, nosotros nos estamos centrando solo en dos, pero ya habíamos dicho, hubieron mucho más fabricantes y de hecho hay más fabricantes actualmente aparte de AMD y de Intel, pero recordemos que esas dos se han especializado, digamos, en lo que vendría siendo computadoras propiamente. Ahora, aquí podemos encontrar, por ejemplo, información referente a lo que es el CPU, el 386 y algunos datos técnicos, ¿verdad? Que posiblemente al ver uno así no tengamos mayor información. Pero al ir a consultar estas son como pequeñas hojas de datos técnicos, ¿verdad? O que se conocen popularmente en el mundo, digamos, de la electrónica como un data sheet, ¿verdad? O de hojas de datos técnicos en resumen, ¿verdad? Y nos habla acá, pues, quién es el productor, el modelo, qué arquitectura tenía. Estos, ¿verdad? Tenían, digamos, al final este otro número que nos daba la idea de cuántos megahertz funcionaba, ¿verdad? Nos dan otra información, digamos, por ejemplo, de la cantidad de transistores que sostenían, ¿verdad? El tipo la unidad en cuanto a micrómetros, ¿verdad? En cuanto a la separación que había entre uno y otro de transistor, nos dan los datos más interesantes que quizás vendría siendo conocer la frecuencia de trabajo, ¿verdad? El voltaje con el que se trabajaba y que pertenecía pues a la arquitectura de 32 bits y nos habla de que esta fecha es el release, es decir, cuando se comenzó a fabricar. De hecho, el que estábamos viendo ayer, yo les decía de que había una viñeta que decía que era de 1989, pero revisando los datos técnicos, ese es el BIOS, o sea, este chip es el que construyeron en esa fecha. El motherboard no tiene fecha digamos, de producción, ¿verdad? En ninguna parte, pero a través de esas hojas nos daríamos cuenta que este seguramente es posterior al modelo que les estoy enseñando, porque el procesador que está acá, si lo revisan en la foto, al final tiene un número 40. Entonces, eso nos estaría indicando que fue una versión todavía posterior a este de 25. Hay otra página que es esta, repito, están en inglés, ¿verdad? Así que hay que como acostumbrarnos a que, miren, cuando he tenido oportunidad de asesorar tesis universitarias, ¿verdad? Les he dicho, vayan a consultar páginas en inglés, porque la mejor información y lo que está más actualizado está en inglés, ¿verdad? Dejen de consultar páginas en español y busquen la información en inglés. Claro, está la limitante del idioma, ¿verdad? Es de comprenderlo, ¿verdad? Pero la mejor información, ¿verdad?, que podemos encontrar siempre, la vamos a hallar a nivel de lo que vendría siendo páginas web en inglés. Entonces, esta, por ejemplo, esta está todavía más detallada que la anterior.
Aquí aparecen los modelos, pero aquí podemos ir a ver incluso todos los 386, ¿verdad? Que fueron saliendo. Por el lado de AMD, por el lado, digamos, de lo que vendría siendo Intel también, ¿verdad? Y otras compañías que hicieron también modelos similares al 386. Nos explica un poco, ¿verdad? Acá de lo que ya hemos hablado, ¿verdad? De supresiones de X, SX. eh, y luego, ¿verdad? Podemos ir a ver los detalles. Por ejemplo, el que tengo yo aquí en la mano es este. ¿Verdad? El 38 AM era de AMD, ¿verdad? 386DX, con eso trataba de diferenciarse de los Intel, ¿verdad? Entonces, si vamos acá, el que estaríamos hablando, que es el que estamos viendo en este, es precisamente este chip de acá. Pueden ver de que incluso este está aquí como montado como aparte, pero venía como un SMD, ¿verdad? Montado, aquí nos dice, en lo que vendría siendo la motherboard prácticamente, ¿verdad? Y pues aquí estaríamos viendo, ¿verdad? También este otro, ¿verdad? Que era una variante, que la variante era nada más que esto de acá era en color amarillo, ¿verdad? Y que traía el logo de Windows, nos dice. Y ahí pues otros 386, ¿verdad? Siempre, pero que ya su empaque, digamos, o el zócalo, mejor dicho, su forma de conexión ya no es igual, ¿verdad? Ya pueden ver que no es de montaje superficial, eso es SMD, ¿verdad? Son los de montaje superficial y aquí ya se pasó a un montaje diferente, ya más perfilando a lo que iba a ser posteriormente el llamado PGA, ¿verdad? Todos estos son diferentes modelos de 386 por el lado de AMD, ¿verdad? Y repito, el número que está aquí al final nos da una idea de la frecuencia de reloj con la que se trabajaba, ¿verdad? Si quisiéramos averiguar esos datos, aquí están, ¿verdad? Aquí en esta parte nos aparece la información referente a ese microprocesador. Y claro, podríamos ir a ver también a conocer, por ejemplo, los de Intel. Vea que en este caso, digamos que el que se podría asemejar más, andaríamos por acá, ¿verdad? En uno de estos, ¿verdad? Uno de 33 MHz. Vea, entonces podemos ver de que Intel pues los fabricaba así de este tipo, pero también podríamos encontrar algunos así, ¿verdad? De estos, de montaje superficial. Bien, bueno, ya que nos metimos en esto, ¿verdad? Me resultó curioso, ¿verdad? Encontrar una página en eBay, bueno, a un vendedor, mejor dicho, de eBay, ¿verdad? Que está comerciando, ¿verdad? Una motherboard, ¿verdad? Una motherboard Intel 386, ¿verdad? Aquí está el modelo, ¿verdad? De 25 MHz y dice que trae 4 megas de RAM, que imagino son esos dos módulos que están ahí, ¿verdad? Pero no creo que esos sean de 4. Pero bueno, eso es lo que está ofreciendo, ¿verdad? Lo curioso es ver el precio, ¿verdad? Claro, es un motherboard que se nota que está bien conservadito, ¿verdad? Está funcional, de hecho, él dice que está funcional, ¿verdad? No tiene ningún detalle. Y sí, aquí destacar, eh, Intel, a diferencia de AMD, para el área, vamos a ver si en ese lo podemos buscar acá mejor, para el área de la batería pueden observar ese cordoncito que se mira que sale de acá, ¿verdad? Que va de acá hacia allá, es la batería. Los motherboard de Intel traían como por separado la conexión, digamos, del área de la batería y no sufrían de este desperfecto de incluir este tipo de baterías, ¿verdad? Que prácticamente se convirtieron en un atentado para el motherboard, ¿verdad? Ya que con el tiempo pasaba lo que les comenté. Pero claro, ¿verdad? De esas situaciones, los fabricantes aprenden, digamos, sus errores, ¿verdad? Y tratan de venir y corregirlo para los siguientes modelos. Bueno, para el día de hoy vamos a ir a ver unas imágenes que les compartía hace un momento, ¿verdad? El siguiente motherboard siempre es, digamos, de AMD. Eh, ¿verdad? Es un motherboard ya, digamos, 386,
486, digamos, nos vamos a saltar una generación y vamos a la 586, que sería este mismo que tengo acá en la mano, ¿verdad? Es un motherboard, ¿verdad? Que ya pues su estructura cambia, ya incorpora siempre módulos de memoria tipo SIM, pero del SIM más grande, del que tenía dos bloques, ¿verdad? Para mayor memoria. Quizás los módulos de memoria máximos que se alcanzaron a ver para este tipo de máquinas eran unos módulos de 32. Curiosamente, este motherboard no funcionaba igual que los de Intel. De hecho, no sé si alcanzarán a notar, o si no, ya lo vamos a ver en las imágenes, pero en los módulos de memoria van a notar que hay un módulo que está más separado del resto, ¿verdad? Como que estuviese un espacio allí entre medio. Aparte de esto, pues acotar pues que ya el procesador, ¿verdad? Ya se podía remover, ¿verdad? Ya estos traían una palanquita acá, donde al subir, ¿verdad? Se podía sacar ya el microprocesador y se volvía a ubicar, ¿verdad? Ya vamos a hablar de un detalle que esto tenía y otros elementos. Pero viendo, digamos, ya la imagen que está ahí en pantalla, pues nótese que ya, pues, el logo, ahora ya nos aparece un país, ¿verdad? Diferente de producción, ¿verdad? Quizás no muy conocido por nosotros, pero sí un país referente, digamos, en materia de producción de microprocesadores. Aquí estaría el modelo, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? La serie, ¿verdad? De AMD, eh, indicándonos pues que era un procesador, ¿verdad? Que esta es la frecuencia de reloj, ¿verdad? Ya para ubicarnos, 133 sería la frecuencia de reloj, el voltaje con el que trabaja y claro, ¿verdad? Incorporarnos por acá que eso estaba ya pensado en que se utilizase, digamos, con lo que sería ya el Windows 95, ¿verdad? Ya estaríamos apuntándole, ¿verdad? A esa situación de la entrada ya de estos sistemas operativos completamente gráficos, ¿verdad? Olvidándonos un poco del DOS y ya dando paso a la nueva generación, no solo de computadoras, de chips, de microprocesadores, sino también de sistemas operativos. De destacar, pues, de este encapsulado, ¿verdad? El colorcito, ¿verdad? Gris, que fue típico, digamos, en la fabricación de estos microprocesadores y que estos tenían acá. Este puntito que está acá no es de adorno, ¿verdad? Es para indicarnos que esto de aquí es como la referencia donde comienza el pin 1, ¿verdad? Del microprocesador, con la idea de que acá este debería de hacerse coincidir con este punto de aquí. Y ya comenzaron a pensar en llamarles socket con versiones, ¿verdad? En este caso, pues AMD sacó esto que se conocía como el socket 3, ¿verdad? Que cuando lo comparemos con Intel, vamos a ver que Intel tenía un socket diferente, lo cual hacía que estos procesadores en ningún momento fuesen compatibles, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Si yo compraba un motherboard de X marca, tenía que ser compatible con el procesador que yo tuviese, ¿verdad? Así que era importante reconocer qué tipo de procesador se tenía. Aquí podemos ver el reloj, ¿verdad? Que se incorporaba. De hecho, aquí nos dice de cuántos hertz, ¿verdad? Bueno, megahertz era el reloj que traía ya este motherboard. Bueno, pero tenemos otras imágenes, ¿verdad? Vamos a ver otras imágenes por acá. Esta sería una vista, perdonen, esta sería ya una vista del motherboard completo, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando del puerto, ¿verdad? Estos motherboards todavía no incorporaban la tecnología onboard, ¿verdad? Es decir, aquí estaba el puerto del teclado, un teclado DIN, pero no había ningún otro puerto incorporado en estos motherboards. Sí traían, a diferencia del anterior, ya incorporadas ciertas cosas. Por ejemplo, esta zona de estos pines que ven por acá era el puerto de comunicaciones 1 y el puerto de comunicaciones 2, también conocidos como puertos series o puertos seriales, ¿verdad? Estos que están acá. Traía también lo que vendría siendo este bloque, este otro que está acá, el negrito, que pertenecía al puerto paralelo, ¿verdad? También conocido como puerto de impresora.
Bien, luego, pues este bloque de acá ya pertenecía a las unidades de canal IDE, ¿verdad? O los discos duros y lo que eran disqueteras. Este era el de la disquetera, el del floppy, el de la unidad de 3,5 pulgadas. Y acá teníamos un bloque, ¿verdad? Del primario, ¿verdad? Del primario máster, el primario secundario, el secundario máster y el secundario esclavo, para hacer un total de 4 unidades IDE que podíamos manejar en estos motherboards o en estas computadoras, que las podíamos combinar entre un disco duro, una unidad óptica, 2 unidades ópticas o 2 discos duros, como fuese a conveniencia. Me hace una pregunta, William. Sí, este de acá es conocida como el floppy. Se le llama, se le conocía popularmente como el floppy, ¿verdad? O el disco flexible, ¿verdad? El nombre en español. Disco flexible era una unidad, ¿verdad? Que se le llamaba también de 3,5 pulgadas. Se le decía esa porque ese era el tamaño, digamos, del disquete que se usaba en aquel tiempo, ¿verdad? Era algo, digamos, si la disquetera también se le llamaba, correcto. Recordemos que ese era el medio a través del cual la 386 funcionaba, ¿verdad? Entonces se heredó, digamos, esa característica de seguir utilizando todavía esas disqueteras o esos floppies. Luego estas, ¿verdad? Ya estamos hablando de discos duros, ¿verdad? De la tecnología IDE, ¿verdad? IDE, ¿verdad? Que eran ya una evolución, digamos, en términos de que si en las 386 estábamos acostumbrados a que disquete para cada programa, un disco del sistema, un disco para cada programa, ya acá no, ¿verdad? Ya íbamos pensando en tener un almacenamiento fijo, ya un hard disk, un disco duro, que sí ya habían sido creados en generaciones previas, ¿verdad? Ya las 486 ya era parte, digamos, de la computadora tener un disco duro de ese tipo, pero eran muy pequeños, eran caros, y cuando llega la tecnología IDE, pues se extiende más eso, ¿verdad? Aparte que si quería tener un Windows 95, necesariamente tenía que tener un disco duro en mi computadora. Bueno, encontramos también por acá en esta zona, ¿verdad? La conexión de la motherboard a la energía, ¿verdad? Lo que llamábamos anteriormente la fuente AT. Y esos son los slots de memorias. Aquí van las memorias RAM. En el caso de estas máquinas, ¿verdad? Se utilizaba la RAM que se conoce como SIM, ¿verdad? Em, que ya era una variante de la SIM que se había fabricado, digamos, para los 386. De hecho, entre las 486 y las 586 se compartieron muchas cosas, ¿verdad? Pero quizás el modelo que destacó más fue la 586, aunque el 486 vino a poner como ciertas bases en términos de la memoria, lo de poder remover los microprocesadores que trajeran un zócalo, eh, ya como el producto más pulido, más terminado, digamos que terminó siendo este. AMD, ¿verdad? Vino y estas memorias, si ustedes ven, esta de acá está más separada del resto. El resto de memorias, estas se ven como más unidas. Acá hay ciertas separaciones y aquí es más grande la separación. Ocurrió una situación, ¿verdad? Y es que con esta generación, cuando Intel sacó los Pentium, comenzaron a meterse en un rollo que le llamaron la paridad de memorias. Eso solo funcionó en Intel. Significaba que si yo tenía un motherboard Intel, un microprocesador Intel, para que arrancase, necesitaba tener 2 memorias. Si no tenía 2 memorias, el motherboard no arrancaba, y memorias que fueran iguales en cuanto a capacidad también. Si solo ponía una memoria, era como que no tuviera conectado nada. Esa característica la hizo Intel en algunos motherboards, repito, los primeritos, digamos, de fabricación, ¿verdad? Y trajo dolores de cabeza en los usuarios. Entonces AMD no siguió esos pasos y dejó esto así, ¿verdad? De hecho, esta separación era como para indicarle al usuario de que esta es el banco uno, es decir, lo que hay que llenar primero, ¿verdad? Si usted quiere que funcione, la memoria tiene que estar acá. Si la pone aquí, estas máquinas no arrancaban.
Es decir, tenían como cierto orden en el cual iban leyendo los bancos de memoria. Eh, los motherboards más actuales, incluso estos se los saltan, pero uno a veces solo traen dos y usted puede ponerlo indistintamente en el cual esté y siempre le enciende. Pero en ese tiempo no, había que tener cuidado de ir llenando uno a uno. Entonces, si yo iba a poner dos memorias, primero esta y después se ponía esta para que quedaran las dos. Y así se iban llenando hasta completar las cuatro. Eh, bueno, en estas máquinas era común hablar de tener 32 megas de memoria, ¿verdad? Juntar cuatro módulos de memoria de 8 megas cada uno. Era, digamos, como el estándar de cuanto a memoria, por lo menos para ejecutar el Windows 95 decentemente. Aunque se podía correr con 16, no era lo más recomendado. Por otro lado, bueno, aquí vemos ya el cambio de las baterías, ¿verdad? Hay que utilizar baterías de litio, ¿verdad? Con ese sistema. El BIOS, ¿verdad? Siempre por acá. Bueno, estas de acá son las tarjetas que se conocen como tarjetas ISA, que venían heredadas de la 386, ¿verdad? Pasaron por la 386, 486 y llegaron a la 586. Ahí se ponían tarjetas de todo tipo, ¿verdad? De video, para escáneres, tarjetas incluso para redes, o sea, habían muchas tarjetas que se podían incorporar acá. Y acá se introdujo ya otro estándar de tarjetas, ¿verdad? Que es las tarjetas llamadas PCI. ¿Verdad? En esta fecha se comenzaron a fabricar estos slots tipo PCI. Y este motherboard traía una cuestión y es que se podía ampliar la memoria caché. Entonces, en esta zona de acá, ¿verdad? Esta zona era un socket específicamente para ampliar la memoria caché de este microprocesador. Bueno, luego encontramos algo otros elementos, ¿verdad? Que quizás no le vamos a poner como mucha atención ahorita, porque nos centramos más que todo en el procesador. Vamos a ver esta otra imagen, nos acerca más a lo que es el BIOS, ¿verdad? Para referirnos, ¿verdad? A la fecha de fabricación, por lo menos del BIOS, nos data de 1993, otra vez American Megatrends estaba metido con esto, pero curiosamente, miren, estos BIOS que llegaron a este tipo de procesadores estaban pues basados en 486, ¿verdad? O sea que prácticamente casi que lo mismo que se usaba en 486 se llegó a utilizar para los modelos 586 con algunas mejoras, ¿verdad? Claro está. Eh, Veamos otra imagen que quiero mostrarles, es en cuanto al socket. En esta quiero que le prestemos atención a lo siguiente. Traía esta palanquita, ¿verdad? Que era el seguro. Habría que abrirla y cerrarla ya para cuando se hubiese montado en el socket, ¿verdad? Que se conocía como socket 3. Acá notarán ustedes que si vamos siguiendo aquí este patrón, ¿verdad? De los agujeros, todos están bien, ¿verdad? Menos al llegar acá. Aquí se nota que faltan agujeros, ¿verdad? Faltan agujeros y está este aislado. Eso era para decirle a quien estaba ensamblando que ahí estaba ubicado el, el pin 1, ¿verdad? Del procesador. Entonces, que considerara ponerlo a ese lado. Lamentablemente, este diseño, ¿verdad? A pesar de que, claro, el fabricante nos dice, mire, al procesador yo le voy a poner acá una marquita y también se lo pongo en el motherboard, pero ocurría que estos yo podía venir, ¿verdad? Y no fijarme y solo meterlo, ¿verdad? Meterlo y igual iba a cazar, ¿verdad? Y de las cuatro formas, digamos, posibles de meter el procesador, ese procesador siempre entraba, siempre entraba. Entonces se hizo un problema común, ¿verdad? Quizás de muchos despistados, ¿verdad? De quemar el procesador al ponerlo así, porque lo ponían de esa manera, lo encendían y pues murió ahí el procesador de AMD. Bien, entonces, después AMD buscó qué hacer, ¿verdad? Para evitar esa situación, ¿verdad? Que son pues errores, digamos, de los usuarios y eso a pesar, ¿verdad? O sea, como que el fabricante se va dando cuenta, miren, parece que por gusto hago los manuales, ¿verdad? Porque esta gente no los lee.
Y después reclamando. ¿Qué van a reclamar si usted fue el que lo conectó mal? Eh, bueno, pero esa era ya una situación aparte. Para esos procesadores comenzaron a salir algunos ventiladores, por eso ustedes van a notar por acá que nos hace alusión acá de un fan power. Este conector que estaba aquí era para conectar un ventilador, ¿verdad? Que traía su disipador. Creo que por aquí sí traje uno de esos. Similar a estos, ¿verdad? Estos traían, digamos, su disipador de aluminio, era un ventilador pequeño, ¿verdad? Y traían acá un soporte, ya pensando en el hecho, ¿verdad? De poder montarlos, digamos, acá, ¿verdad? Sobre el procesador para evitar los sobrecalentamientos que ya comenzaban a mostrar este tipo de chips, ¿verdad? Bueno, me dice William, ¿qué tan caros eran los procesadores en esa época? Bueno, eran, de hecho, eran mucho más caros que un procesador moderno. Eh, digamos que un procesador ahorita lo podemos encontrar en un precio de unos $50, ¿verdad? Más o menos. Pero para estos tiempos, ¿verdad? Que estamos hablando de los años 90, eh, en colones, más o menos en colones, una computadora de este tipo, comprando el motherboard y su procesador, bien andaba rondando, bueno, quizás la computadora completa, para que tengamos una idea mejor, bien andaba rondando los 1000 colones, ¿verdad? 1000 colones, 1200 colones, dependiendo de la memoria y otras extras que se le pudiera poner a la máquina. Entonces, sí, los procesadores se han abaratado en comparación a los que habían en este tiempo. Eso no cabe duda. Yo estimaría, ¿verdad? Estimaría que bien se han abaratado alrededor quizás entre un 50 a un 60% del costo que estos procesadores tenían en aquel tiempo. Para muestra un botón, vea. Yo sé que no los están viendo, digamos, físicamente, pero por lo menos creo que las fotos que les he compartido, ustedes alcanzan a ver estos motherboards. Y no crean que estos motherboards hemos tenido mucho cuidado o que pasan envueltos y casi inmaculados. Pero podrán ver que los motherboards se ven como nuevos. Cuando vemos estas piezas recubiertas de oro, bueno, voy a ir a este punto. Miren, esta viñeta, para que tengamos una idea, esta viñeta se la ponían los que lo vendían acá. Los importadores que vendían acá ponían esa viñeta para que fuese el sello de garantía. A este nunca se le removió. Ahí está la viñeta pegada. Entonces, si una viñeta de aquel entonces tiene las propiedades de que esto se usó durante varios años, incluso para dar clases acá, ¿verdad? De clases de prácticas, y la viñeta sigue pegada, ¿verdad? Creo que nos da una idea del tipo de materiales que se usaba en toda la construcción de estos procesadores, de los motherboards en general. En ese sentido, la calidad, digamos, quizás es el contrapeso, ¿verdad? Que se ha hecho en en este correr de los años con la fabricación de esos dispositivos. Yo no podría discutir, digamos, la calidad de un procesador o de una motherboard que se fabricó en la década de los 90 con algo que se hace actualmente, porque como sabemos, la mayoría de cosas que hoy nos vienen y quizás eso lo vamos a hablar en otra clase, ¿verdad? Pero es obvio que estas compañías que fabrican esas cosas, ya sea en China, en Malasia, en Vietnam, porque Vietnam también se mete en esto, en Taiwán, estos señores son expertos en vendernos nuestra propia basura, porque todo lo que se recicla va para allá, y entonces eso lo vuelven a procesar y nos lo vuelven a mandar como cosas nuevas. Eh, y eso se evidencia incluso en discos duros, ¿verdad? No de la nueva generación de los SDD, pero sí de los discos duros SATA, ¿verdad? Si yo comparo, digamos, una tarjeta de un disco duro SATA con un disco duro IDE, el disco duro SATA parece que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Al ver la tarjeta se ve hasta como con zonas como oxidadas, ¿verdad?
Y vamos a ver uno de esos dispositivos y estos se ven nítidos, o sea, no pareciese, ¿verdad? Que estos hayan envejecido, ¿verdad? O que los años hayan pasado sobre ellos, ¿verdad? Entonces ahí vemos que por eso eran más caros, ¿verdad? Porque sin duda eran componentes de mejor calidad. Si lo queremos comparar con otras cosas, creo que lo podríamos comparar nuevamente con el mundo automotriz, ¿verdad? Si uno compara los vehículos, digamos, de los años 80, aún de la década de los 90, cuando todavía no venían hechos con mucha fibra, ¿verdad? O no había muchos componentes, digamos, de fibra, pues diremos, bueno, esos carros ahí andan todavía funcionando, los motores muy buenos, ¿verdad? Y vemos carros más recientes, carros eh, quizás del último año, que al ir a inspeccionarlos uno dice, bueno, y aquí como que los fabricantes eh, recortan, ¿verdad? Calidad, quizás buscando la programación obsoleta, ¿verdad? Para que el usuario pues no le dure mucho esto y tenga que volverlo a cambiar, ¿verdad? Y por lo menos lo siente barato. Bueno, para cerrar, ¿verdad? Voy a regresar acá a donde estamos viendo estas páginas y vamos a ir a buscar el 486, ¿verdad? Acá, siempre por el lado de AMD, perdón, el 586, ¿verdad? Por el lado de AMD. Bueno, aquí tenemos la línea de AMD, ¿verdad? Estamos viendo varios, este es un K5 de hecho, ¿verdad? El que tenemos acá. Quiero ver, no, es un X5. Vamos a ver, creo que ese modelo no, como que no lo tienen acá registrado. Nos aparece el K5, hay de IBM. IBM en ese tiempo todavía hacía de estos. Pero vamos a ir a ver uno de estos. Vamos a ir a ver este de acá, que es el primero. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo más o menos de la velocidad, ¿verdad? En megahertz, que este andaba rondando alrededor de los 75. Este, como decíamos, me imagino que tiene que ser un poquito de más megahertz, debe ser de 133. Vamos a ver, creo que esa tiene para buscar. Vamos a tratar de buscar acá, ¿verdad? De acuerdo a un AMD X5, ¿verdad? Que sería propiamente ya el modelo, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Solo nos manda como los 5X. Esos son los que ya habíamos visto. Vamos a ver. Ah, sí, aquí estamos. Estos son. Aquí están registrados como AMD 5X. Este es el de 133, correcto, el de 133 megahertz. Aquí andaríamos, ¿verdad? Pero este sí, este todavía era para, pensando en Windows 3.11. Ya este nos acercaría más. De hecho, aquí creo que este sería el modelo que hemos estado viendo, ¿verdad? Veamos, bueno, una pequeña variante sería este. Este es el que hemos estado revisando prácticamente. Correcto, este es. Este es el que tenemos acá en este motherboard, ¿verdad? Ya al revisarlo así. Y pues nuevamente, ¿verdad? 133, ¿verdad? Claro, en esta serie, ¿verdad? Este numerito de acá es el que nos daba la idea de la frecuencia de reloj, arquitectura de 32 bits, el voltaje con el que funcionaba. Y este fue hecho, miren, en el periodo de septiembre del 95, ¿verdad? Más o menos por ahí fue ya introducido al mercado, se comenzó a fabricar en masa un año después. Así que curiosamente, ¿verdad? Tenemos un BIOS aquí que es de 3 años antes de la fabricación, digamos, de lo que vendría siendo el procesador. Y eso fue muy común, ¿verdad? Eso sería muy común. Normalmente algunas piezas entre
modelos cercanos se pueden utilizar, ¿verdad? Los fabricantes suelen llamarle a eso como compatibilidad hacia atrás, ¿verdad? Que es cuando viene una nueva generación, ¿verdad? Dejan algunos componentes de las generaciones anteriores, ¿verdad? Para que el usuario pueda todavía intercambiar piezas, ¿verdad? Y no se pase. Y ya nos habla acá, ¿verdad? De que el encapsulado es un PGA, ¿verdad? A partir de aquí ya comenzamos a ver este encapsulado que es el que se mantiene, digamos, durante mucho más tiempo. De ahí, claro, podemos ver aquí algunas variantes de esos procesadores, ¿verdad? Que fueron saliendo al mercado a medida, pues, los modelos iban variando en cuanto a algunas características, ¿verdad? De los procesadores. Eso es igual que en los vehículos, ¿verdad? Que viene un nuevo modelo el del siguiente año y le cambian unas cositas, ¿verdad? Para que se vea diferente al otro, ¿verdad? O le agregan algunas propiedades para que no sea igual. Lo vemos hoy en muchos vehículos que lo que hacen es cambiar la parte del frente, el diseño del frente, ¿verdad? Lo que vendrían siendo los seal beams, ¿verdad? Que se vean diferentes, o los stops, ¿verdad? Que cambien un poco. Pero digamos que el núcleo central no trae muchos cambios. Lo mismo sucede con estos procesadores, ¿verdad? Las generaciones bastante similares. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Un gusto haber estado con ustedes. Mañana seguimos inspeccionando otro más, ¿verdad? Otro microprocesador más. Que Dios les bendiga y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, igual, feliz tarde.